Entonces arrancamos la píldora de hoy. Tenemos como experto ponente en este caso a Eduardo Seisdedos de la empresa 4/3 y nos va a hablar en esta ocasión de triple balance, modelos de negocio que tienen en cuenta el planeta, las personas y el beneficio económico. Cuando quieras, Eduardo, empezamos. Pues nada, muchas gracias, Eva, por la invitación, por la oportunidad de compartir con vosotros este ratito. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ver aquí dónde está. Y vamos a compartir. No sé si alguno de vosotros tenéis un poquito claro, sabéis de qué va el tema del triple balance. Hoy lo que vamos a ver es los conceptos básicos, ¿no? Para que os pueda quedar, podéis tener un poquito claro qué es, que seguramente empecéis en estos últimos meses, años, hayáis empezado a escuchar un poquito más sobre este concepto o incluso, bueno, pues cómo la sostenibilidad o la responsabilidad social puede afectar al mundo empresarial. No sé si alguien conoce a este señor. La foto no es muy buena, parece antigua, pero este señor es el rey Midas. Y os voy a contar un cuento para empezar, porque ya hace muchos años esto del triple balance también estaba. Hace 2800 años el rey Midas reinaba en un pequeño país. Era conocido por ser alguien a quien le gustaba la buena comida y la bebida. También fue la primera persona en plantar un jardín de rosas y además le encantaba cuidar de su hermosa rosaleda, pasear y escuchar música en ella. Un buen día, en los jardines, el personal de palacio encontró a un desconocido durmiendo entre las plantas. Aquel hombre parecía que había estado disfrutando de una buena comilona. Rápidamente le llevaron ante el rey, imaginando que éste le castigaría de manera ejemplar. Nadie había osado nunca entrar en la rosaleda sin el permiso del soberano. Sin embargo, Midas, en vez de castigarle, como toda la corte se esperaba, cuidó del extraño durante 10 días y sus 10 noches, alimentándole y dándole de beber hasta que se recuperó completamente. Había reconocido al extraño. Era Sileno, un viejo amigo del dios Dionisio. Cuando el dios se enteró, estaba tan agradecido al rey Midas que decidió concederle un deseo. Extrañado por su buena fortuna, Midas respondió que deseaba que todo lo que tocara se convirtiera inmediatamente en oro. ¿Estás completamente seguro de que ese es tu deseo? Claro, contestó Midas. Inmediatamente todo lo que comenzó a tocar se fue transformando en oro. Se convirtió al instante en la persona más feliz del mundo. Pero cuando su comida y su bebida se convirtieron en oro, e incluso cuando su propia hija se convirtió en oro, se dio cuenta de la gravedad del error que había cometido. Arrepentido, Midas fue hasta el dios Dionisio y le rogó que le liberara de su carga y que revirtiera su deseo. El dios, sabiendo que Midas había aprendido la lección, le ordenó que fuera hasta el río Pactolo y se zambullera en sus aguas para que desaparecieran sus ansias de oro. Midas había aprendido una cosa: el oro está bien, pero siempre y cuando la comida y la familia estén ahí también. Claro, Midas inicialmente pues, tenía un capital natural, tenía una rosaleda, tenía alimento, tenía vino, tenía también un capital social, tenía recursos, tenía una familia, tenía gente en su corte que le ayudaba a hacer las cosas. Y seguramente tuviera también un capital económico, pero tuvo la oportunidad de ampliarlo y se centró en eso. Y resultó que excluyó el resto de los aspectos, de los recursos naturales y los recursos sociales. Esto, que es una historia que pasó hace muchos años, pues supongo que aprenderíamos de estos errores, ¿no? y que no se volvieran a repetir. Seguro que es una historia del pasado. O quizás no es tanta historia del pasado. No lo sé. Era un cuento. ¿Qué puede pasar 2800 años después? Pues aquí tenemos a un líder empresarial actual, de ahora, de nuestro tiempo. La foto tampoco es muy buena, seguramente sea descendiente de Midas, ¿no? Yo creo que se parecen bastante.
Todo parece tranquilo en la Rosaleda. Los mercados siguen creciendo a pesar de las pequeñas turbulencias esporádicas de la economía y de las crisis más o menos cíclicas. La naturaleza nos sigue ofreciendo posibilidades y recursos. Y nosotros seguimos diciendo, obtengamos beneficio económico inmediato de toda nuestra actividad. Sin embargo, el consenso científico nos dice, ¿estáis completamente seguros de que ese es vuestro deseo? Hemos sobrepasado ya los límites del planeta. Hoy utilizamos 1,7 veces la capacidad de producción de la Tierra. La desigualdad económica y social es cada vez mayor. Tan solo 62 personas en el mundo acaparan la misma riqueza que 3.600 millones de personas. Y la forma en la que trabajamos incrementa los casos de depresión y de enfermedades mentales. ¿Estáis completamente seguros de que ese es vuestro deseo? Claro, las cosas siempre han sido así y es la mejor forma en la que han funcionado. Así tienen que seguir. Es una respuesta que podemos encontrar habitualmente en líderes empresariales. Pero, sin embargo, fijándonos exclusivamente en el beneficio económico, destruimos el capital natural que nos alimenta y que nos protege e ignoramos el capital social en el que nosotros y las futuras generaciones nos basamos. Parece que es el momento de superar la fijación que tenemos por el oro, por el resultado económico cortoplacista. Conocemos la respuesta de los dioses: zambullíos en el agua y limpiad vuestras ansias de oro. Claro, igual lo que necesitamos no es solamente un baño del cuerpo, sino que igual lo que necesitamos es un lavado del cerebro, ¿no? Girar 180 grados la forma en la que hacemos negocios y orientarnos o tener en cuenta otros aspectos. Midas había aprendido una lección y los líderes empresariales empiezan a aprender también la lección, ¿no? Por ejemplo, estas son palabras del fundador del World Economic Forum en diciembre del año pasado, hace muy poquito. Somos muchos los que hemos visto que esta forma de capitalismo ya no es sostenible. El capitalismo ha descuidado el hecho de que una empresa es un organismo social, además de un ente con fines de lucro. Nos estamos centrando demasiado en el capital económico y nos olvidamos de las otras partes. Claro, el modelo tradicional del siglo XX, el que todos tenemos en la mente, ¿no? En el que nos hemos educado, pues era más o menos sencillo. Tenemos una empresa que se dedica a hacer unas actividades, unos procesos, a producir unos productos, unos servicios y que tiene una cadena de valor en la que tenemos en cuenta los proveedores y que tenemos en cuenta la clientela. Tenemos unos recursos y ofrecemos unos productos, más o menos de forma sencilla. Sin embargo, este modelo es un modelo pasado, es un modelo del siglo XX, es un modelo en el que estaba el negocio por un lado, el medio ambiente por otro y la sociedad por otro. Eran formas independientes. A finales del siglo pasado empezó a aparecer el concepto de triple balance. Aquí tenemos en la figura del medio el triple balance, digamos, 1.0, ¿no? En el que se busca un equilibrio entre negocio, medio ambiente y sociedad, o en el que empiezan a aparecer pues, ciertas preocupaciones medioambientales, empieza a aparecer un área de medio ambiente en algunas empresas, ciertas preocupaciones sociales, recursos humanos, formación. Empieza a haber ahí una mezcla. Sin embargo, si seguimos evolucionando y ya estamos en el siglo XXI, esta forma de entender el modelo de negocio ya tiene en cuenta que la empresa se tiene que desarrollar dentro de una sociedad y que la sociedad está limitada o está constreñida por unos recursos naturales, un medio ambiente finito. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra cadena de valor, antes que aparecía, venía de la nada y llegaba a la nada o a la clientela, la tenemos que ubicar. Y la tenemos que ubicar en un contexto en el que hay dos capas más que la de la propia empresa. Tenemos unos recursos que vienen del medio ambiente, que nos llegan a través de una cadena de valor en la que participan personas y participan empresas en otras partes del mundo. Nuestra empresa opera en un lugar físico en el que hay unas comunidades y en el que hay también un entorno físico y medioambiental, y tenemos también una cadena de ventas en la que nuestros productos, podemos hacer llegar nuestros productos hasta un consumidor final, pero la cadena no termina ahí, sino que el consumidor hace algo con ese producto y puede volver en forma de residuo al medio ambiente, que, ojo, es de dónde obtenemos los recursos, ¿no?
Es decir, el modelo ya no es tan sencillo como antes, sino que al incluir dos capas y al incluir y al ver cómo están interrelacionadas, pues aparecen muchas más dificultades, ¿no? Y aparece una interrelación que antes, bueno, existía, pero no éramos tan conscientes de ella. Claro, la pregunta del millón, ¿y por dónde empezamos? Porque esto no es tan fácil como parecía. O sea, ¿hacia dónde miramos? ¿Hasta dónde llego? ¿Realmente qué es importante para mi negocio? Pues yo os planteo abordarlo a partir del análisis de tres aspectos. Primer aspecto, entender qué significa tener un desempeño sostenible y responsable en mi propio contexto. Y esto tiene que ver con mirar hacia el futuro y con entender qué significa ser sostenible o qué es ser sostenible para la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, hay una serie de objetivos o de referentes establecidos por un consenso científico, por científicos, que nos dicen cuál es la suficiente sostenibilidad que tiene que tener el sistema, pero esto nosotros nos lo tenemos que traer a nuestro escenario, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestro sector, con nuestra región y con nuestro presente. Primero es entender eso, ¿qué es ser sostenible? Lo siguiente, una vez que sabemos qué es ser sostenible en nuestro contexto, es decir, vale, ¿y cómo lo estoy haciendo? Y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es mirar hacia el pasado, una vez que marcamos un año de referencia en el que vamos a empezar a comparar cómo nos desempeñamos, pero también podemos mirar hacia pues, empresas que puedan ser de nuestro mismo sector o que tengan características que pueden ser similares a las nuestras. Y una vez que tenemos también claro cuál es nuestro desempeño, pues lógicamente tenemos que ver qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? Y establecer unas acciones y unos objetivos que es importante que estén alineados con aportar sostenibilidad al conjunto y al sistema al que pertenecemos. Claro, para esto hay múltiples herramientas, múltiples marcos. No hay un estándar único a día de hoy en cuanto a sostenibilidad o en cuanto a responsabilidad, sino que dependiendo del sector, del contexto, la utilidad de la propia herramienta o de lo que queramos hacer, pues hay diferentes modelos, ¿no? Aquí he destacado algunos que me parecen interesantes como principios aspiracionales, es decir, mirando al futuro para saber qué es ser sostenible, pues tenemos lógicamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones Unidas a partir de 2015. Tenemos Future Fit, os comentaré ahora brevemente en qué consiste porque es un marco muy interesante. Tenemos Pacto Mundial. En cuanto a medición de desempeño, pues tenemos, por ejemplo, B Corp, que es un estándar que está cogiendo mucho auge, que ahora también vamos a ver muy brevísimamente. Tenemos SANAS, que es la Asociación de Empresas Triple Balance, que es a nivel España, que es Economía del Bien Común. Tenemos distintos modelos de gestión, tanto nacionales como internacionales. Pues está ese G21 de Forética, que nos ayuda también a ver cómo podemos plantear la gobernanza de nuestra empresa para acometer estas cuestiones. Tenemos ISO 26000. O si ya queremos hacer reporting, que es cómo comunicar nuestro desempeño, nuestros grupos de interés, bueno, pues tenemos GRI, que es el estándar internacional más habitual. O aquí la Xunta tiene una herramienta que es la Xunta Pro RSE, perdón, que bueno, la tienen, a mí no me gusta demasiado, porque es demasiado farragosa, pero bueno, está ahí disponible. Y luego pues tenemos también otras herramientas que nos ayudan a repensar nuestro modelo de negocio desde esta triple perspectiva, ¿no? Seguro que conocéis el Business Model Canvas, que es muy famoso, que tiene 9 cuadrantes. Bueno, pues este tiene algunos más porque incorpora otros aspectos. B Corp. B Corp, simplemente para que tengáis un poquito claro qué aspectos o que tengáis una referencia de qué aspectos trata. B Corp, sobre todo, es una herramienta de medición. Inicialmente es autoevaluación, es un recurso gratuito que está online, que podéis acceder perfectamente. Tiene además una versión en español, que bueno, tiene algún tema de traducción. Y os podéis autoevaluar. Es larga, pero es muy interesante. Y luego, si quieren, las empresas que quieran y que superen un mínimo de puntuación, se pueden certificar. B Corp ahora mismo está cogiendo muchísimo auge. Yo he tenido oportunidad de acompañar en el
certificación a alguna empresa y es una herramienta muy potente. Quien es B Corp realmente tiene un nivel de sostenibilidad y responsabilidad muy alto. No es nada fácil conseguirla. Y bueno, trata aspectos de gobernanza, de medio ambiente, de clientela, trabajadores, comunidad, a lo largo de muchas preguntas. Luego tenemos, por ejemplo, la herramienta Sanas. Sanas, como os dije, es la Asociación de Empresas Triple Balance a nivel España. Yo pertenezco, hemos desarrollado en los últimos años esta herramienta. Es una herramienta sencillita que a través de 15 preguntas, pues también hay ese modo de autoevaluación, te permite entender un poco en qué punto estás y qué pasos puedes dar. También trata los 3 aspectos fundamentales: económico, ambiental y social, y aquí pues se centra en cliente, producto y servicio, trabajadores, proveedores, espacio de entorno y la propia sociedad. Future Fit, como os decía, es una herramienta, es un marco súper interesante porque nos establece una serie de parámetros que pueden ser generales, o sea, nos establece cuánto puede ser suficiente sostenibilidad. Han desarrollado también una herramienta para medir e incluso ahora están viendo si se puede certificar. Aquí veis un poco dentro de la propia cadena de valor, pues los aspectos o los parámetros que considera como una empresa 100% sostenible debería ser así. Son conscientes de que no es posible ahora mismo ser 100% sostenible, pero establecen estos objetivos, digamos, estas aspiraciones en las que bueno, pues, podemos aspirar a mejorar nuestro desempeño. Y luego, lógicamente, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que inicialmente, bueno, pues, nacieron de una forma un poco más institucional, pero con el paso del tiempo y de los años se están convirtiendo también o se están trasladando al mundo empresarial, ¿no? Y se están desarrollando herramientas que permiten medir el desempeño de las empresas dentro de este marco. Vale, hemos hablado de cuáles son los marcos, pero vosotros diréis, vale, pero había una tercera pata, ¿no? Que Midas se había enfocado mucho en esa pata, pero también es importante y también requerimos entender cómo la sostenibilidad y la responsabilidad nos puede ayudar a generar oportunidades de negocio. Bueno, pues yo lo clasifico en tres ámbitos. Por una parte, desempeñarnos mejor en estos aspectos nos ayuda a proteger el negocio, nos evita costes. Lógicamente vamos a mejorar la gestión de riesgos reputacionales. No significa que no vayamos a tener crisis reputacionales, pero que seguramente sean menores o las podamos atacar antes. Nos evita el riesgo de no hacer nada, es decir, la gente ahora mismo y el resto de empresas se están moviendo en una dirección. El no hacer nada no tiene coste cero, tiene coste cero ahora mismo, pero a lo mejor lo que estamos haciendo es trasladar ese coste al futuro, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Lógicamente nos vamos a adaptar a la legislación que ya ha llegado o que está viniendo, y ahí tenemos, por ejemplo, la Ley de Información no financiera, que ahora mismo es para empresas grandes, pero cuando la legislación empieza a requerir a las empresas grandes ciertas cosas, es muy probable que en un futuro cercano también obligue a las que tienen menos daño. Luego tenemos también la Ley de Contratos del Sector Público, que bueno, pues ha incluido o ya abre la puerta a que en los pliegos de contratación pública se incluyan cláusulas que premien o que den más puntos a empresas que puedan demostrar un buen desempeño en cuestiones sociales y en cuestiones medioambientales. Tenemos la Ley de Cambio Climático, que está en camino, que se tenía que haber presentado, se tiene que estar presentando en estos meses, que se va a retrasar un pelín, pero que está ya ahí. Tenemos la Ley de Igualdad, que ya está en marcha. Bueno, hay una legislación que nos indica que nos tenemos que ir adaptando hacia eso. Y luego, lógicamente, también pues, nos ayuda a incrementar nuestra resiliencia ante la escasez de recursos. Ahora mismo estamos en un país en el que tenemos acceso a los recursos, pero las condiciones van cambiando y los recursos son finitos. Bueno, pues esto también nos ofrece una cierta resiliencia. El segundo aspecto es que nos ayuda a fortalecer el negocio, nos mejora la rentabilidad.
y esto tiene que ver con la mejora de la productividad del capital, y aquí estamos hablando de coeficiencia, lógicamente, de una mejora en la eficiencia en las instalaciones, pero también estamos hablando en la mejora del capital humano, ¿no? Es decir, empresas que tienen una menor rotación, pues tienen un mejor desempeño. O sea, es decir, los procesos y los equipos funcionan mucho mejor que aquellas en las que constantemente entra una persona nueva y hay que enseñarle todos los procesos nuevos, ¿no? Aparte de que gente con mayor talento pues va a querer trabajar, va a estar más dispuesta a trabajar en nuestra empresa. También incrementar la colaboración con los proveedores, en el sentido de que en relaciones de largo plazo, pues lo mismo, generan confianza y hacen que las cosas funcionen mejor. Incorpora flexibilidad financiera. Bueno, esto sobre todo ahora mismo aplica a grandes empresas, pero tienen una mayor facilidad a financiación en condiciones favorables. Y a día de hoy nos va a permitir también manejar nuestra política de precios. O sea, ser sostenible hoy en día es un elemento diferenciador. Mañana va a ser una obligación, pero hoy todavía nos da margen para posicionarnos por diferenciación. Y luego, lógicamente, pues un buen desempeño nos va a ayudar a avanzar a encontrar nuevas oportunidades y avanzar en nuestro negocio, ¿no? Podemos acceder a nuevos mercados, a nichos de mercados, ¿no? de grupos que a lo mejor busquen, digamos, un producto que es más sostenible. Vamos a poder desarrollar nuevos productos a través de la innovación, de la colaboración pues, con nuestros grupos de interés. Vamos a incrementar el valor de nuestra empresa. Hoy en día se dice que el 80% del valor de una empresa son los intangibles y esta forma de gestionar la empresa es intangible, y vamos a mejorar el capital social y relacional. Pues nada, hasta aquí un repaso muy, muy rapidísimo. Nada, aquí tenéis mis datos de contacto. Por si queréis escribirme, si queréis conectar a través de LinkedIn, si queréis echar un vistazo a la web, y cualquier cosa, nada, me comentáis. Si tenéis preguntas ahora, perfecto, charlamos un poquito, y si no, pues me podéis escribir cuando queráis. Ok, gracias Eduardo. ¿Puedes ya dejar de compartir? Y así nos vemos todos un poco la cara, que ha entrado gente cuando estaba ya la parábola del rey Midas iniciada. Y no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Sara. Ahora, ¿cómo está llevando esto en las empresas? ¿Cómo están llevando este tema? Un poco con lo que te estás encontrando para afrontar en el día a día. A ver, pues aquí depende mucho. Aquí depende mucho de la casuística de cada empresa. Hay empresas que realmente lo llevan en la esencia, y es decir, y realmente, digamos, tienen unos valores de sostenibilidad, ¿no? Es decir, dicen, pues esto es lo que tenemos que hacer y vamos a hacerlo, ¿no? Porque es lo que debemos hacer. Y, digamos, es de una forma un poco más pasional, por decirlo de alguna forma. Hay empresas que están en el extremo contrario, que es por presión, es decir, han tenido a lo mejor una crisis reputacional o han tenido un problema y dicen, aquí hay que cambiar algo, ¿no? Y ven que aquí puede haber una forma. Y hay empresas que son un poquito más estratégicas, ¿no? Y dicen, aquí hay oportunidades, ¿no? Vamos a acometerlo. En general va lento en cualquiera de los casos. Es una cosa que, como es a largo plazo, o como lo percibimos a largo plazo, salvo en el caso de que haya habido un desencadenante de presión muy fuerte, es una cosa de largo plazo, es una cosa que dices, vale, bueno, pues no me duele, no me roza el zapato, ¿no? Lo tengo ahí y ya iré haciendo algo, ya iré haciendo poquito a poco. Entonces, hay de todo. Hay mucho margen todavía para posicionarse y subirse al carro y captar las oportunidades que hay ahora. Yo tengo otra pregunta. Los que no vivimos el día a día la responsabilidad social y los que vemos todo esto que has contado desde fuera, y sobre todo aquellos que trabajamos en el marketing y en la comunicación, solemos tender a pensar
que cuando una empresa acomete algo como esto, o bien lo hace porque cree en ello, y suelen ser pocos los casos, o bien lo hace porque es una forma de, entre comillas, mentir, ¿no? Es decir, mm, ¿qué pasa cuando la empresa es pequeña? Cuando son microempresas o pymes, eh, ¿qué consejos le darías a una pyme para tomarse esto en serio antes de necesitarlo por certificaciones, por ley, por concursos públicos, etcétera? Es decir, ¿cómo puede una pequeñita empresa empezar a concienciarse de que esto tiene un valor a futuro? Ujú. Lo primero es entender qué es sostenibilidad. O sea, es decir, entender hacia futuro qué es. Y a partir de ahí autoevaluarse. Y se va a sorprender. Se va a sorprender porque hay muchas de las cosas y muchas de las prácticas que seguramente muchas de las pymes, micropymes, ya las tienen. Entonces, ser conscientes de lo que ya haces y ponerlo en valor. Eso para empezar, ¿no? Y empezar a dar pasitos pequeñitos. Es decir, lógicamente no se pueden acometer todas las acciones de golpe. Eso es imposible. Eso no lo hacen ni las grandes tampoco. Pero sí que hay que marcar unos ejes principales dentro de tus prioridades, dentro de lo que realmente es relevante y material, ¿no? En responsabilidad siempre se habla de un análisis de materialidad y de relevancia, es decir, ¿qué es relevante para ti como empresa, para tu sector? ¿Qué puedes hacer? Y a partir de ahí empezar. Pero empezar a hacerlo, y justamente para eso que has dicho tú, para evitar esa apariencia, hoy tenemos esto, que son armas de destrucción masiva, es decir, en cuanto alguien de tu entorno se dé cuenta de que lo que estás diciendo es una cosa y lo que estás haciendo es otra, vas a tener un lío, vas a tener una crisis. Entonces, ir dando pasitos poco a poco, pero de forma transversal e integral, ¿no? Ir interiorizándolo. Y eso se pueden ir haciendo pequeñas cosas. La casuística es muy amplia, es decir, cada empresa, cada sector va a tener unas cosas relevantes en las que puede realmente ir generando valor e ir aportando valor. Pero cuando empieces a dar esos pasitos es cuando la cabeza va a empezar a cambiar y vas a empezar a ver que realmente tiene sentido. Y que tiene sentido y que no tiene por qué suponer un coste extra. Es decir, es simplemente tener en cuenta ciertas cuestiones. Sí, Eduardo, yo te quería preguntar una cosa. ¿Nos podrías poner un ejemplo de alguna pyme pequeña de aquí que esté haciendo algo que además le esté ayudando con la reputación, lo que nos estabas comentando? Pues mira, yo he trabajado últimamente con Pazo de Vilane. Pazo de Vilane es una empresa de Lugo, del rural de Lugo, que hace, bueno, que tiene huevos, o sea, produce huevos. Son huevos, los distribuyen a nivel nacional. Pazo de Vilane es verdad que es una empresa que, que lo lleva en su esencia. Pero bueno, o sea, ellos, pues ahora últimamente hemos calculado su huella de carbono. Calcular la huella de carbono lo hemos hecho de una manera un poco diferente, aparte de llegar al número, ¿no? Final, hemos hecho talleres con la plantilla. De esta forma, ellos también involucran en lo que están haciendo a la plantilla y les van dando una formación, ¿no? O sea, les están preparando para lo que viene, pero además en esos talleres han salido ideas y lo que estamos tratando de hacer es que las ideas que salen de ahí se puedan implantar a nivel empresa, ¿no? Para reducir la huella de carbono. El objetivo es reducir su huella de carbono. Lógicamente no es lo mismo, y esto vale para empresas grandes y para empresas pequeñas, que haya alguien de fuera o que la dirección llegue y diga, a partir de mañana hay que hacer esto, esto y esto, a que sea la propia plantilla, a través de un proceso participativo, a través de unos talleres, que diga, pues es que pues para reducir esto, una vez que les metes un poco en el contexto, pues a lo mejor tenemos que compartir coche para venir a trabajar.
Bueno, pues eso, si sale de ellos, es muy diferente a si se lo dices tú. Si llega la gerente y les dice, a partir de mañana tú y tú venís en coche. No, pues aquí en este caso, bueno, tenemos que ver todavía porque por ahora se nos ha cortado un poco el tema de los talleres, ¿no? Con este paréntesis. Pero hay que ver qué pasa y que hay que ver finalmente, de esas ideas que han salido, qué ideas pone en práctica la empresa, ¿no? Viniendo de la base. Sí, yo sí estoy viendo muchas empresas en Europa que lo están utilizando incluso como campaña de valor. O sea, que si compras en esta tienda, estás ayudando, por ejemplo, había unos no recuerdo si fue en Edimburgo, que sin ser cliente ni nada, tú llevabas una botella a reciclar allí vacía de plástico y ellos te daban una botella nueva en un material distinto con su logo y lo estaban regalando. Y luego lo utilizaban en toda la campaña que ellos hacían de si compras, digamos, en esta empresa eres más guay, estás ayudando al planeta, y de esa manera se distinguían de las otras tiendas, en este caso era una tienda de surf, creo recordar, o de artículos relacionados con la playa, y la verdad es que veías a la gente entrar con las botellas y te causaba bastante impacto la tienda, más que otras que a lo mejor pues no están haciendo ninguna acción. Entonces sí que estoy de acuerdo ahí con Fran, que esto puede ser una herramienta también de marketing en sí mismo. Quiero decir, que a lo mejor no es que sean tan pro medio ambiente, a lo mejor es que lo que quieren es, aunque bueno, me imagino que como tiene un coste todo, tendrá que estar también alineado con por lo menos con lo que la empresa piensa que es bueno, aunque a lo No, mejor no. evidentemente. Vamos a ver. Y es un punto, es un puente muy importante entre la gestión empresarial y cómo comunica a sus clientes. De hecho, nosotros estamos ahora, lo que pasa es que el virus nos ha frenado, estamos metiéndonos en ese terreno porque hemos visto que mientras hay empresas que pueden sacar mucho rendimiento a su comunicación de marketing y de ventas y de postventa con las herramientas digitales necesarias, una empresa que mete en el ADN de su gestión todo lo que es inbound, y inbound no es nada más que ayudar, educar, concienciar, ayudar a cualquier cosa en la que una empresa es buena, eso genera mejores resultados. Entonces, de hecho, nosotros estamos en proceso de certificarnos como la primera consultora de comunicación en gestión de organización inbound. Nos va a llevar un tiempo, es decir, ya podéis esperar tranquilos que va para largo, pero sí que es muy importante que, como yo siempre digo, las empresas debemos tener al cliente en el centro de todo lo que hagamos. Y eso significa todo, desde cómo funcionamos dentro, cómo trabaja Sí, nuestro departamento legal para ayudarles y cómo comunicamos para venderles, evidentemente. en este caso, la certificación de triple balance va más allá quiero decir que ahí es una mezcla entre que te orientes hacia el triple balance y luego que se lo vendas de alguna manera para captar a un tipo de Sí, cliente con un pero yo perfil creo que específico. Está pero yo creo que son partes relacionado. que están Sí, integradas, Eduardo. ¿no? Sí, está relacionado. Y al hilo de lo que comentáis, claro, que levante la mano alguien en la sala si cuando va a una tienda y le dicen que es medioambientalmente responsable, no se pone contento. O sea, es que si tú le dices a tu cliente lo estás haciendo bien, joder, o sea, es que está encantado. O sea, a todos nos gusta, lo primero, que nos digan que hacemos las cosas bien, y lo segundo, hacerlas bien, ¿no? O sea, entonces, claro, el ejemplo que ponías tú, Eva, ¿cómo no va a salir la gente encantada si le estás diciendo, oye, con esto has reducido tu huella ecológica tanto? O sea, es verdad que es una herramienta de venta o de enganchar con la clientela muy potente. Pero ojo, lo que decía Fran, tiene que ser real detrás. O sea, es una forma de enganchar, Sí, se pero te tiene puede que montar. haber una realidad detrás y una empresa realmente responsable. Aquí estamos hablando de empresas responsables, no de productos responsables, no solo de productos responsables. Es decir, todos esos modelos que he comentado antes tienen que ver con la forma en la que se gestiona la empresa. Son certificaciones, por decirlo de alguna forma, de empresa, no de producto, ¿vale? Y esto es importante. El consumidor, el ciudadano consumidor del siglo XXI,
le interesa, o sea, le importa el producto, pero le importa muchísimo los valores y la realidad que hay en las empresas que producen esos productos. No, sí, el otro día, de hecho, entró en nuestro networking Pilar de Pazo Avilán. No sé si había aquí algún compañero que estaba, porque fue al grupo del jueves por la tarde de Vigo, y nos contaba que, bueno, que ellos, el espacio que tienen en las ventas y el cómo han conseguido hacer crecer la empresa se ha basado mucho en la filosofía de que tratan con respeto a los empleados, que tratan con respeto a las gallinas y que además están recuperando un patrimonio de un pueblo, ¿no? Que era el propio edificio donde ellas están, estaba completamente arruinado y que de esta manera han conseguido convertirlo, digamos, en la fábrica y así salvar un pazo, que por eso lleva el nombre del pazo, los huevos, que era de la familia y era patrimonio también del pueblo y de Galicia, en el Sí, fondo. sí. Yo Sí, creo pero que eso... fíjate en ese caso concreto, Eva. Aparte de todo eso, es que su producto es de primera. Y entonces Hombre, ahí claro, cierran un círculo, es que si las cierran un haces círculo las de calidad cosas que les bien y hace con vender mucho cariño, más. Claro. es difícil hacerlas mal, ¿no? Yo tendrías que... Pero bueno, evidentemente es una empresa que se ha estado profesionalizando y que ahora ya tiene el departamento de marketing en Madrid. De hecho, Pilar nos llamaba desde Madrid y bueno, y que seguirán creciendo, se hacen las cosas bien. Yo quería comentarle otra cosa a Eduardo en este sentido. Un poco también en relación a una experiencia que tuve yo. Yo acompañé a Eduardo a una presentación que tuvo la asociación Sanas en Galicia, ¿no? Y que me pareció súper interesante porque es una entidad que agrupa a aquellas empresas que están preocupadas y que tratan de cumplir con el triple balance. Entonces también, por si a alguno le interesa el tema, pues ahora mismo se está poniendo en marcha el proyecto en Galicia y también van a hacer networking. Le llaman las cosechas ellos y hacen así una especie de networking. Y bueno, yo estuve con ellos y ya me he ofrecido a que podamos hacer alguna acción junta y también conocer, identificar qué empresas son, que también me parece interesante, ¿no? Porque es lo que decimos, a veces si puedo elegir entre trabajar con uno y con otro y este me garantiza que trata bien a sus empleados, que trata bien el planeta, que genera poco residuo y que es responsable, pues nosotros y la cultura que viene detrás, que es bastante más crítica todavía que nosotros, pues van a poner ahí un lo compro o no lo compro, ¿no? Sí, una cosa, Eduardo. Estas certificaciones, no sé, yo al menos desde fuera tengo la sensación de que hay otras certificaciones como la ISO, etcétera, que al final se pagan y sí que hay un proceso de validación y tal, pero yo tengo la sensación de que se pagan y no se cumple después realmente lo que se certifica. En este caso, estos sellos tienen también esa posibilidad de que ocurra así o hay más garantía o cómo está en ese sentido. A ver, a mí me pasa como a ti y has nombrado las ISO. A mí muchas de estas certificaciones me parecen papeleo. Estas certificaciones institucionales, ¿no? O tradicionales están sobre todo muchas orientadas a poder documentar o una gestión documental de los procesos. Entonces, al final queda en los papeles y ya. Cualquier certificación tiene ese riesgo, es decir, en el sentido de tú puedes sacarte la certificación y ya está, ya vendrán a auditarme si vienen a auditarme o ya cuando toque renovar ya veré. Pago y mientras tanto pues esto. Yo en el caso de las que os he comentado antes, en el caso de Bicorp, que es la que os he indicado, conseguirla no es nada fácil, lo primero, es decir, lo que pagas depende del tamaño, pero pagar para empresas va por tramos de facturación, pero digamos el tramo más bajo pagas 500 euros al año, eso lo puede pagar cualquiera prácticamente, pero no cualquiera puede llegar al mínimo de la certificación, por mucho que se empeñe. Mi experiencia acompañando a los primeros que se certificaron aquí en Galicia con Bicorp es que es una certificación complicada. Es decir, por lo menos a día de hoy son muy exigentes en que realmente cumplas con los requisitos. Podéis entrar en la página de Big Corporation
y accedéis a la herramienta de autoevaluación online. Podéis hacerlo, podéis utilizarla para ver bueno, dónde estáis. También os va a dar muchas ideas, es un recurso que es magnífico para que os dé ideas de en qué áreas podéis mejorar o en qué áreas podéis desarrollaros más. Es una herramienta, digamos, dinámica, en el sentido que según sea el sector, según vayas contestando, van cambiando las puntuaciones y van cambiando las preguntas que te van apareciendo, las preguntas que dan. O sea, se particulariza un poquito, ¿no? sobre la marcha. Claro, pues las certificaciones, volviendo a lo que preguntabas, tienen siempre ese riesgo. Yo en este caso lo veo como una certificación que si tú me dices, yo soy B Corp, yo digo, vale, o sea, hace las cosas bien, porque he visto cómo es ese proceso. Ok, ya pediré yo una píldora para que aclare qué es una ISO, para qué sirve, que no es exclusivamente documental, lo era así al principio cuando se creó, pero hoy en día ya no tanto, Eduardo, y que evidentemente tiene un valor y registra una cosa, no registra el comportamiento de responsabilidad de la empresa para nada, para eso está esta otra certificación, y hay muchas otras, que sí, calidad turística, y cada una tiene su medición y quien la lee pues entiende que sirve para un tema o para otro, pero como todo, requiere, yo creo, una aclaración o una explicación por un profesional y yo creo que tanto Manuel Fraga en Coruña como Aldara Rodas en Vigo estarán encantados de explicaros cómo funciona una ISO, por qué se puede obtener y cómo hay que mantenerla para que tenga sentido, evidentemente. Digo, yo estaba pendiente de si había preguntas en el chat. Bueno, Alberto tiene una, que Alberto también lucha por una certificación propia que tienen ellos. Alberto Ortega. Y de hecho descarga bien. Bueno, yo quería preguntarle a Eduardo, lo mismo que ocurre con las ISO, las empresas que están certificadas como B Corp, sus proveedores también deben de estar certificados como B Corp. No, es decir, sí que se hace un análisis de los proveedores, sí que se valora que tengan algunas certificaciones, depende de qué tipo de proveedor, porque se analizan sobre todo los más importantes, los que digamos suponen el 80% de la contratación. Y dependiendo de los proveedores, si aportan o tienen alguna certificación, tanto de producto como de empresa, eso suma puntos. La certificación B Corp lo que vas incrementando puntos. Entonces, si tú tienes un proveedor que tiene una certificación, pues te da tantos puntos. Si tienes una forma en la que controlas, que hace las cosas no sé qué, pues tienes tantos puntos. O sea, que en vas este caso, incrementando. En este caso, Limpiezas Afil tiene la certificación que es de empresa saludable, porque dependiendo de cómo apliques la limpieza o no, pues puedes conseguir esta certificación. Pero es una certificación para nuestros clientes. Claro, pero digo, a esos clientes les beneficiará. Claro, eso es. A efectos de conseguir el B Corp. Claro, si yo, imagínate, estoy acompañando a una empresa a ser B Corp y le falta 3 puntos para llegar al mínimo y incrementar, estoy inventando un caso, ¿no? Y para llegar al mínimo, pues te puede contratar, o sea, puede sumar más puntos contratándote a ti porque tú le aportas una certificación respecto de otro, pues tú de repente tienes más valor que otra empresa, ¿no? En el sentido de si ellos quieren conseguir el tema. Bueno, pues todo lo que puedas demostrar de alguna forma que te comportas o que tienes un comportamiento más sostenible y más responsable, pues mejor. O sea, lógicamente estás aportando valor, en este caso a vuestros clientes, ¿no? Tenéis que hablar, por si a alguien le faltan ahí unos puntitos. Bueno, normalmente la cosa no va de 2 o 3 puntos, pero... Ya, hombre, ya, era una bromilla. Pero puede ser, ¿eh? Puede ser el caso. Sara, sí, decías, querías hacer la última pregunta, porque si no, hoy no comemos. ¿Notas mucha diferencia en las empresas que tienen, que van a licitaciones públicas, que esté condicionada por la ley de contratos con la administración?
Ese es un tema que todavía no está demasiado desarrollado. Es decir, la ley de contratos del sector público incorporó esto hace poquitos años, pero sí que la ley, que al final es un marco muy genérico, se tiene que trasladar a los pliegos de contratación y esos ya dependen de cada administración. Entonces, hasta hace muy poquito había dudas de cómo las administraciones lo podían empezar a incorporar. Y depende, claro, de cada administración. Hay administraciones grandes que, bueno, pues ponen alguna cláusula, están sobre todo relacionadas con temas a lo mejor de huella de carbono, en cuanto a aspectos medioambientales, porque son fácilmente demostrables. En temas sociales, pues temas de inclusión, de igualdad. Bueno, empiezan a incluir algunas cositas. Pero bueno, también hay concellos pequeños. Aquí en Pontevedra hay un concello que bueno, pues está premiando a empresas que en un suministro grande que ofrecen energía limpia. Es decir, bueno, es un tema muy delicado porque hay entran todos los temas de la ley de competencia y si puede y hay impugnaciones de los pliegos, ¿no? Pero bueno, son requisitos poquito a poco, que se van dando poquito a poco. Aún tiene mucho recorrido esa parte administrativa. Bueno, pues vamos terminando. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Espero que nos haya quedado claro qué es esto del triple balance, que existe una herramienta gratuita, como nos has comentado, para autoevaluarnos y saber un poco en qué punto estamos. Y luego, a partir de ahí, si vemos potencialidad, el tema de poder llegar a certificarnos, ¿no? Y, a partir y sobre todo, o sea, ir cogiendo ideas para ir haciendo pequeñas cosas. Es decir, es verdad que esto es un mare magnum, ahora mismo hay un montón de información, pero hay que tratar de ir viendo qué cosas son importantes para nosotros, ¿no? Dentro de este contexto. Nada, yo también aprovecho para daros las gracias a todos por la participación y por estar aquí en víspera de festivo. Sí, bueno, Basilio se ha tenido que marchar, ¿no? Manuel, nos decías que, que se quedó sin batería, que no es que nos quisiera abandonar. Y cualquier cosa, cualquier duda, nada, no dudéis en escribirme por email o me busquéis en LinkedIn, también, Eduardo Seis Dedos. Y cualquier cosa, nada, yo encantado. A mí esto me apasiona y podemos hablar todo lo que queráis. Y que además estás en el grupo de Vigo de las 12:30 también, que también podéis visitarlo y conocerlo allí en su grupo. Y muchas gracias por estar en esta y nos vemos. Bueno, saludos. Hasta luego. Parar grabación.